FIBO 62, vídeo sexto, operativa. En el vídeo anterior ya graficamos todo un segmento e indicamos cuáles eran las posibles entradas en el mercado. Hoy lo que vamos a hacer es desarrollar ese mismo gráfico, repasar esas entradas y vamos a definir los tipos de entradas que tenemos. El sistema tiene tres únicos tipos de entradas. Tenemos primero las entradas a favor de la tendencia, que se producen cuando tenemos un fallo correctivo. En segundo lugar tenemos las entradas en contra de la tendencia, que se producen cuando hay un fallo proyectivo. Y luego en tercer lugar están las entradas en mini B. En el vídeo de hoy vamos a ver las dos primeras y vamos a dejar las entradas en mini B, que puede ser un pelín más complejas, para el próximo vídeo. Vamos a comenzar con las entradas en tendencia por fallo correctivo. Son las entradas más habituales del sistema, las que más número de veces vamos a ejecutar y también las que más puntos nos van a dar porque son más fáciles, es más fácil que el precio continúe la tendencia que a que la acabe, a no ser que entremos en el último segmento, y por ello pues es importante aprenderlas bien porque son fundamentales. Estas entradas, para realizarlas, se tienen que dar varias condiciones. La primera condición es que haya habido un segmento a favor de la tendencia y que se haya producido una retracción. Ya hemos visto que graficábamos también las retracciones y que normalmente en las retracciones se nos producía una BC. Es fundamental esperar, tener paciencia y cuando se den las condiciones entrar, pero entrar una vez que se ha producido ya el segmento entero de retracción, o sea, los tres segmentos A, B y C. Si se nos produce un primer segmento y entramos, pues corremos el riesgo de que se nos vuelva el precio y nos baje o nos suba y vaya contra nosotros. Por tanto, es mejor tener paciencia y buscar que la retracción haga primero un ABC para entrar. Una tercera condición es que al graficar los segmentos de retracción, que haya una vela que nos cierre por detrás del FIBO 62 de esa retracción. Una vez que nos ha cerrado por encima o debajo del FIBO 62, ya se habrán dado las condiciones y lo que tenemos que hacer es esperar a que la siguiente vela nos retraiga, o sea, que vaya contra nosotros realmente, para entrar al mercado a un mejor precio. Hay otro caso que es que cuando la vela que nos cruza el FIBO 62 nos supera el techo del anterior FIBO, del anterior segmento, o sea, el segmento principal, pues en este caso lo que vamos a hacer es esperar una retracción de esta misma vela y entrar, o esperar, si no nos retrae esta vela, a la vela siguiente para entrar a favor de la tendencia. Ya lo vamos a ver con un ejemplo. Este es el mismo gráfico del vídeo anterior. Ya marcamos una serie de posibles entradas en el mercado y ahora vamos a desarrollarlas y verlas mejor. Voy a ampliar esta zona. Teníamos un primer segmento. Voy a ampliarlo para verlo mejor. Vimos que había una vela de llegada y dos de no superación. Se nos produce un segmento en contra que graficamos como siempre y nos produce un segmento A, un B y un C. Nosotros vamos a exigir primero que haya estos tres segmentos de retracción, una A, una B y una C. Si entramos en la B y se nos marcha el precio en contra, pues igual no nos vuelve a hacer la C y a seguir la tendencia y nos daría negativo. O también puede ocurrir que se marche en contra y que luego ya sí nos dé una entrada que ya hemos tomado previamente
y que nos podríamos haber beneficiado de tomarla más abajo y de tener un mejor rango de entrada. Por tanto, hay que ser muy pacientes y esperar sin miedo a que se nos marche el precio, esperar una oportunidad buena para entrar en el mercado. Es mucho mejor perder una oportunidad que entrar mal. Siempre, a toda costa, tenemos que preservar nuestro patrimonio para seguir tradeando. Y si hacemos esto, a la larga siempre vamos a ganar. Tenemos una A, una B y una C. Hemos dicho que teníamos que buscar una vela que nos superase el F62 de la retracción, que es esta de aquí, y que en la siguiente vela se produjera una retracción más o menos a la mitad de la vela que nos ha superado el F62 para coger la entrada. Vemos que esta vela nos abrió aquí, retrajo un tick únicamente, no nos cogió la entrada por un tick y por tanto, aunque esto es una entrada según el sistema, pues no la hubiéramos cogido porque no hubiéramos tenido tiempo. Por tanto, no pasa nada. Lo que hacemos es proyectar el FIBO y seguir graficando. Tenemos vela de llegada, 2 de no superación, la tercera tampoco dilata, vemos que son 3 dojis, es una zona de, en cierto modo, de espera, de indecisión, las fuerzas están más equilibradas. Nosotros vamos a graficar la retracción y tenemos una retracción que es mínima. Se nos ha producido una A, una B y una C. En esta vela tenemos una rotura del F62 de la retracción. Ha superado también el techo del segmento que veníamos graficando, del G1, y dijimos que en este caso lo que teníamos que hacer es esperar a que la vela nos retrajera para entrar en la misma vela, o si no, intentar entrar en la siguiente vela cuando nos retrajera. Aquí no podemos ver qué es lo que ha hecho la vela, posiblemente abrió aquí, subió hacia arriba, nos retrajo, igual retrajo hasta aquí y cerró aquí. Entonces, si ha hecho esto, realmente podríamos haber cogido un buen rango, haber entrado aquí en esta zona y ya estaríamos dentro del mercado. Por tanto, esta vela podría ser una buena vela de entrada. Si no ha hecho eso, que nos ha cerrado aquí, pues buscaríamos que la siguiente vela nos retrajera y entrar en esta vela siguiente. Posiblemente si hubiera hecho esto el precio, un solo tick de retracción, no lo hubiéramos cogido porque hubiéramos tenido la entrada a la mitad de vela y bueno, pues esto no se sabe hasta que no estás dentro del mercado y no lo. Vamos a continuar. Tenemos este segmento, segundo segmento G1 que vamos a proyectar. Y ahora vemos una retracción que también vamos a graficar. Aquí vemos que hay un rango mayor, nos ha tocado el F62 del segmento. Y aquí ya va a ser más fácil la entrada porque hay más velas que están retrayendo, dura más la retracción y por tanto nos da tiempo a preparar mejor el trade. Hemos tenido un segmento A, un segmento E y un segmento C. Se produce una superación del F62 en esta vela de aquí. Se produce la segunda tipo de entrada que hemos dicho que cuando nos superaba el techo del FIBO anterior, pues buscábamos la entrada en la retracción de esta misma vela. Si nos hubiera retraído esta misma vela, hubiéramos podido entrar por esta zona. No sabemos cómo se ejecutó la vela, posiblemente hizo un máximo
vino hacia atrás, retrajo, y si retrajo hasta esta zona más o menos, pues hubiéramos entrado para coger este trade. Si no, pues hubiéramos tenido la entrada por aquí y en la siguiente vela hubiéramos entrado. Por tanto, una entrada muy buena, como vemos que puede ser o bien en esta vela o bien en esta segunda, según un poco cómo haya funcionado el precio en ese momento. Continuamos con la graficación. Tendríamos que proyectar y aquí se nos produce una vela de llegada, dos de no superación y se nos finaliza un tercer segmento, perdón, un cuarto segmento G1. Ahora tenemos que dibujar la retracción. Tenemos una primera de vela llegada corta. Hay una retracción de la retracción, como ya hemos visto. Y cuando rompe esta zona de aquí de la retracción, pues tendríamos que proyectar el FIBO corto. Vamos a ver un detalle. Esta vela nos ha cerrado un tick por encima de la retracción. Vemos el F62, lo dibujamos, el FIBO corto, se nos produjo una A, una B, y ahora vemos que hace un tercer segmento que es una C. Aquí en esta vela se nos ha producido un cierre por encima del F62 por un tick. Hemos visto que hay una A. Igual hasta aquí pues podríamos haber dicho, mira, ha hecho una A, una B y una C. Y ahora se nos va. Bien, pero aquí vemos que nos hace otra vela en contra, o sea, otra vela corta. Por tanto, ya tendremos que empezar a sospechar que a lo mejor no hemos hecho bien el conteo y realmente el ABC no lo ha hecho aquí, sino que todo esto es una A, ahora ha hecho una B y luego posiblemente nos haga una C. Por tanto, ya hemos dicho que había que ser muy pacientes. Si aquí no entramos largos porque tenemos pues nuestras sospechas de que ahora mismo estamos en la B, pues nos esperamos y esperamos a que haga la C. Ha hecho la C, que hemos graficado también, y en esta zona, en esta vela, nos ha roto, nos ha cerrado por encima del F62. Cierra por encima del F62 y esperamos la retracción en la siguiente vela. Vemos que hay una retracción mínima de varios ticks. Nosotros buscamos un mayor rango, una mayor retracción. Y esta hubiera sido pues una entrada que no hubiéramos hecho y que bueno, pues casi mejor porque si nos damos cuenta durante toda esta zona se nos ha quedado en lateral y no es hasta aquí hasta que nos rompe todo esto. Por tanto hubiéramos tenido bastante tiempo del precio que se nos vuelve, que sí, que no. Entonces, según el sistema, no hubiéramos tomado esta entrada, estaría aquí en esta vela, pero no nos hubiera cumplido todas las condiciones y no lo hubiéramos cogido. Vimos que había una entrada en contra, la veremos después, y nosotros pues seguimos graficando. Hasta aquí vimos que no se nos rompía, por tanto nos vamos a saltar todo el paso de toda esta zona y vamos a proyectar en este segmento, que es el segmento que nos rompe el techo anterior. Tenemos una vela de llegada, que es esta de aquí, y dos de no superación.
Hemos visto que no nos cierra por encima del F62 y por tanto se nos ha producido un fallo que nos convierte todo este tramo en un tramo G2. Tenemos ya un primer tramo G2. Y cuando se produce un G2, pues vamos a buscar en primer lugar que haya una retracción al tramo G2 que sea proporcional a él. Hemos visto que ha habido una pequeña retracción y a continuación una A y a continuación se nos ha ido el precio. Yo recomiendo aquí pues no entrar, esperar la retracción que sea proporcional. Si no se produce, pues esperar a que continúe la tendencia, a que nos haga un G1, nos retraiga otra vez y poder entrar ahí. Vamos a seguir graficando y vamos a ver qué ocurre. Tenemos un nuevo segmento, llegada, 2 de no superación, y aquí si graficamos la retracción, pues tenemos una vela de un primer segmento en contra, que sería la, y enseguida nos supera el techo anterior. Cuando nos supera el techo no hay que estar esperando el ABC porque ya nos ha superado y esto quiere decir que se nos marcha el precio y que no nos va a hacer una retracción mayor. Por tanto, tendremos que buscar una entrada o bien en esta misma vela o bien una entrada en la siguiente vela. Por tanto, aquí tenemos una nueva entrada a favor del sistema en retracción. Vemos que se nos ha ido largo, nos ha retraído, nos ha ido en contra del precio y luego pues ha vuelto a seguir la tendencia y se nos ha ido largo otra vez. Proyectaríamos el segmento, nos llegaría hasta aquí, nos ha cerrado por encima del F62, por tanto no hay fallo, y aquí se produce una nueva retracción. Vamos a graficarla. Tenemos un segmento B y una vela que nos supera el techo anterior y por tanto tendríamos que buscar la retracción para entrar largos y se nos produciría una nueva entrada en esta vela de aquí. Hemos visto que se nos vuelve el precio. Nos rompe, nos hubiera saltado el stop y hubiera sido una entrada negativa. En principio tenemos 1, 2, 3, 4 entradas positivas y una entrada negativa que hemos tomado al final de la tendencia. Ya veremos utilizando las medias móviles y utilizando el MAD de volumen, ya veremos cuando el precio da signos de agotamiento y cuando y tendremos que filtrar unas entradas que es mejor no tomar. Quizás esta, ahora mismo no tengo el MAC aquí delante, pero sería una de ellas y no la tomaríamos. En principio estamos viendo en las entradas según el sistema. Cuando hay un fallo en retracción, pues nos da una entrada y las estamos marcando. Proyectaríamos este FIBO. Voy a arrastrar un poquito el gráfico aquí.
Perdonad un momento. Aquí. Proyectaríamos este FIBO y se nos produce un siguiente segmento que nos falla aquí al romper su inicio, su suelo. Por tanto, es todo segmento fallado en sí mismo, pues se nos aumenta de grado y nos daría todo este segmento como segmento de grado 2. Perdonad, un segmento de grado 2. Hemos visto ya todas las entradas en retracción. Vamos a dejar, para que no se alargue este vídeo, las entradas en contra del sistema en proyección para la siguiente, y si nos da tiempo también haremos tanto las entradas en proyección como las mini B. En principio vamos a dejar las siguientes entradas en contra del sistema para el próximo vídeo. Gracias.